Florencia. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta Comisión de Innovación Cultural en el marco de la 16ª edición del Congreso de Enseñanza del Diseño que se realiza dentro del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Este instituto abarca 3 áreas: la maestría, el doctorado y el postdoctorado. Tiene 25 líneas de investigación que se publican en los cuadernos de estudio del diseño y comunicación, que si alguno ha participado, se están lanzando esta semana la mayoría de los cuadernos de este año. Por otra parte, se organiza a través de la facultad el congreso en el que estamos insertos. También existe la red de investigadores en diseño, que los invitamos a todos y a todas que se sumen, ¿ya? En síntesis, muchas investigaciones. Este congreso tiene la finalidad de compartir experiencias de distintas latitudes de Sudamérica y de Europa, principalmente, para plantear temáticas relevantes en torno al diseño, compartir experiencias e investigaciones. Todo en calidad de generar conocimiento, de mejorar el ejercicio profesional y potenciar el diseño y la comunicación. Nos acompañan, vamos a partir primero en el mismo orden que está la comisión. Nos acompaña Lorena María Alarcón, ella es de Colombia y nos va a presentar Miradas hacia el interior del museo, mediadas por el diseño. Lorena, ¿puedes compartir? Como habemos, no, somos pocos. A los 10 minutos te voy a marcar el tiempo. Si te excedes, no hay problema, ¿ya? Perfecto, vale, muchas gracias. Bueno, muy buena tarde para todos. Yo soy Lorena Larcón, soy docente e investigadora del Grupo de Investigación Taller 11 de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Como les comentamos ya, la ponencia se titula Miradas hacia el interior del museo mediadas por el diseño y presenta esta ponencia una fase que fue como un laboratorio que hace parte de mi tesis doctoral que busca revisar el tejido entre museo y diseño para generar nuevas formas de relación entre diseño y comunidades. Para esto, perdón, acá paso, se toma como caso de estudio este museo, que como lo vemos en la imagen, es un museo que no es el tradicional de un edificio, sino que tiene, es un parque arqueológico que tiene colección interna y colección externa. Por tanto, en el año 1942, este museo surge por las excavaciones de un arqueólogo, Eliezer Silva Celis, que es su creador, al darse cuenta a través de las narraciones de campesinos del área que en ese lugar se encontraba hacia el año 1500 el templo religioso más importante de nuestros antepasados muiscas. En ese sentido, pues este museo comienza a salvaguardar una memoria in situ y empieza a estar inmerso en un tejido territorial que lo une a través de esa identidad de Muisca con los barrios circundantes, los vecinos inmediatos, en este caso Barrio Los Solares y con la vereda del Pedregal, que aunque lo aborda la tesis, en esta ponencia lo que voy a mostrar es cómo se llegó a validar esa necesidad de apertura, de hablar con estos actores o agentes del territorio. Por tanto, pues como les comentaba, la tesis busca revisar conversaciones tanto internas como externas del museo, que en este caso me centraré en la de la mano izquierda, que es repensarse como institución. Por esto, el ver el museo a su interior, como pues normalmente se ve que se preocupa por sus intereses institucionales, en este caso comienza a tener o se busca tener un sentido, que tenga un sentido distinto en razón a trabajar procesos más sensibles que permitan identificar
y reconocer las necesidades que tiene el museo. Esto surgió por el acercamiento que yo tuve como diseñadora previamente a la tesis, y hablando con la directora del museo, pues nos dimos cuenta que es un museo que tenía en ese momento más de 80 años, pero no tenía un plan museológico definido. Entonces se habían hecho varios acercamientos, pero no se tenía definido el plan museológico. Para esto, el Ministerio de Cultura de Colombia genera unas becas, estímulos, donde presentamos este proceso de diagnóstico participativo de necesidades del plan museológico para el caso de estudio que les estoy comentando. ¿Qué es lo que se busca? Hacer un tejido entre museología y diseño. ¿Por qué? Porque aquí el diseño comienza a entretejerse con las teorías museológicas que desde la Mesa de Santiago en 1972 hacen un llamado a repensar el museo desde su función social. Entonces, por esto se ve cómo la función social de los museos se gestan como campo de acción para el diseño. Y en este sentido se empieza a ver que pues las teorías y el llamado desde la museología tiene mucha dificultad para llevarse a la práctica de la museología. Por tanto, el diseño comienza a entretejerse como ese mediador para poder materializar o acercarse a una materialización de esos discursos, de repensarse como institución. En este, ya, aquí en esta imagen vemos la estructura metodológica que se planteó, que está basada en las primeras fases del pensamiento de diseño, en que busca un proceso de reconocimiento y de definición. Allí, entonces, tomando solo esas primeras fases del proceso de diseño, es que se aborda este diagnóstico participativo, y se tiene en la primera etapa un proceso primero de autorreconocimiento, que es una cartografía de la proyección del museo y un mapeo de actores en relación a la institución, que luego dio paso a una segunda etapa, que fue el desarrollo de unas corpografías museográficas con colectivos externos. Aquí vemos la primera experiencia, que se llamó, que es de autorreconocimiento. Se trabajó o se llevó a cabo, perdón, con 13 participantes, que aquí empezó a dar un sentido distinto, y fue generar unos diálogos más horizontales, más que verticales, porque esos 13 participantes, ese grupo, estaba conformado desde las personas de celaduría, el personal de aseo, el personal de taquilla, la directora, el mediador. Entonces todos entraron allí con una horizontalidad como expertos de alguna forma del museo, de la vivencia cotidiana. Entonces aquí a través de la cartografía se generaron varios grupos de trabajo, y se empezaba a ver que este proceso cartográfico permitió trascender de esa jerarquía de poder. Es decir, que la señora de la taquilla, desde su vivencia, podía contar libremente elementos en torno al objetivo del museo, las actividades que se realizaban, la misión y la visión, de acuerdo a cómo ella los vivía con los visitantes, sin sentir como una jerarquía distinta o miedo al poder expresarse. Esto permitió pues generar un mapeo de cómo se están realizando las actividades museográficas en razón a la misión y la visión del museo, y llevó a replantear. Perdón que te traba un poco. Ya. En esta segunda experiencia de autorreconocimiento se generó un mapeo de agentes en relación con el museo, y este punto fue clave porque aquí se generó pues el mapa de agentes, pero haciendo un cambio al que normalmente se utiliza, que es ver cuál es esa relación o influencia, si es alta, mediana o baja. Y aquí, aparte de esto, se cartografió revisando cuáles eran los agentes de menor influencia y de mayor influencia, y cuáles eran los que se acercaban también a el objetivo y a la misión del museo. En este sentido, por ejemplo, se encuentran
La UPTC, este es un museo que se encuentra adscrito a una universidad a la que hago parte, y aquí, por ejemplo, se encuentra que la universidad es un actor de mucha influencia, pero de una baja relación con la misión del museo, porque su misión está más cercana pues a su labor académico de formación. Esto permitió generar aproximadamente la identificación de aproximadamente 32 actores que fueron categorizados en 6 grupos. Luego esto dio paso a una experiencia de participación ya externa con colectivos, 3 colectivos. Uno, que es el primero que ven a mano izquierda, es un colectivo de mujeres rurales que salvaguardan el arte rupestre muisca en el territorio. El segundo era un colectivo de jóvenes universitarios de teatro, y el otro grupo ya era un público escolar de una escuela cercana que se encuentra en zona rural. ¿Qué fue lo que se generó? Una corpografía museográfica en la que lo que hicimos fue mapear cómo se vivía la experiencia tanto del área interna como el área externa a través del vínculo con el cuerpo. Y esto nos permitió identificar las áreas de mayor y menor influencia. De esta manera, los resultados están enmarcados tanto de apoyo al ser diagnóstico ya práctico para el museo y aporte de disciplinar para encontrar el diseño como mediador. En cuanto al diagnóstico, pues se analiza esa misión, visión y práctica museal, estableciendo puntos de mejora para proyectos futuros, el mapeo de agentes en relación a la cercanía, como con el tipo de influencia de cada agente, y el análisis de percepción del público de acuerdo a la evidencia del recorrido museográfico. Y en cuanto a los resultados disciplinares, encontramos pues el tránsito de un pensamiento individual a un colectivo sin generar la traducción desde el diseñador, sino dado por los mismos participantes, el desarrollo de diálogos horizontales, reflexiones de presente y futuro, atmósfera de confianza para hacer reflexiones críticas, y clasificación de agentes a través de ese pensamiento, interacción por medio de la conexión cuerpo, espacio y emoción. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu presentación. Se me ocurren muchas ideas que después, cuando tengamos el espacio de palabras, te voy a recomendar algunas lecturas. Yo partí y no me presenté. Yo soy Bernardita Brancoli, soy diseñadora, soy chilena, soy doctoranda en la Universidad de Palermo, pero trabajo en la Universidad Finisterre en la Escuela de Diseño. Y trabajo mucho en el área de gestión patrimonial y en proyectos de arqueología y diseño, en ese cruce. A continuación voy a invitar a Diana Angarita, a Juan Carlos Caicedo y a Iris Tantillo, que presentan diseño de experiencias inmersivas para el Museo del Oro, Tayrona, RARB, Colombia. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Ya estoy compartiendo ahí, ¿cierto? ¿No? Sí, se ve perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Diana Paola Angarita, soy docente investigadora de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Y como tú bien decías, me acompaña la docente investigadora también Iris Cantillo y el estudiante Juan Carlos Caicedo, que pertenece al programa de Ingeniería de Sistemas y es también miembro de nuestro semillero en Colombia, en AENCOM. Presentamos hoy entonces la ponencia Diseño de experiencias inmersivas para el Museo del Oro Tayrona, realidad aumentada y realidad virtual. Esta ponencia lo que pretendemos es presentar el desarrollo en la implementación de un sistema de realidad virtual y aumentada para el Museo del Oro Tayrona en la ciudad de Santa Marta, con el fin de ofrecer una experiencia que fuera interactiva, educativa sobre el patrimonio cultural que aquí tenemos a través de una metodología centrada en el usuario y el uso de software para modelados 3D y realidad aumentada, se logró desarrollar un prototipo, una plataforma para equipos de baja y media gama con la finalidad
de aumentar ese interés y la satisfacción de los visitantes del museo y demostrar entonces allí cuál es ese potencial de estas tecnologías para enriquecer la experiencia museística. Partimos entonces de una pregunta central que era cómo pueden las tecnologías inmersivas transformar la experiencia museística y facilitar el acceso significativo al patrimonio cultural. Digamos que este estudio se centra en el Museo del Oro Tayrona, está ubicado en el centro histórico de la ciudad, en el edificio de la aduana, y alberga más de 500 piezas prehispánicas, entre oro, cerámica y piedra, que han sido pues testimonio de ese legado espiritual, simbólico y territorial del pueblo Tayrona. Nuestro objetivo acá pues es explorar estas tecnologías, cómo pueden llegar a generar una conexión más profunda con el usuario, con el patrimonio y en diversos públicos, ¿no? Partimos acá también de la hipótesis de que estas tecnologías como la realidad virtual y la aumentada pueden ayudarnos a superar esas limitaciones de la museografía tradicional y promover más la emoción, el aprendizaje y la inclusión. Bueno, y es que pues acá a pesar de que la enorme riqueza que alberga este Museo del Oro Tayrona, veíamos que su formato tradicional presentaba unas limitaciones significativas. Durante una fase preliminar a la investigación, en la que hemos abordado incluso la medición de la accesibilidad del museo, hemos trabajado la revisión bibliográfica, también hicimos una serie de entrevistas y observaciones directas, identificamos allí que muchos visitantes, especialmente niños o personas con discapacidad o turistas internacionales, tenían unas dificultades para conectar emocionalmente con esas piezas del museo. Entonces acá la experiencia de observar los objetos detrás de las vitrinas, acompañados solo como de estos textos breves, resultaba insuficiente para generar una comprensión profunda o de despertar un interés auténtico, ¿sí?, en estos públicos. Esto pues nos lleva a pensarnos cómo transformar esa visita en una experiencia que fuera mucho más inmersiva, que fuera educativa e inclusiva. Y aquí es donde estas tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada, pues nos permitieron repensarnos esa relación entre el museo y los públicos, ¿sí? Acá no se trataba entonces lo que queríamos no solo de mostrar los objetos, sino de permitir que las personas vivieran el patrimonio, que lo recorran, que lo exploren y lo sientan de una forma activa y significativa. Entonces, acá el proyecto pues se ha justificado desde varios flancos o varios niveles, ¿no? Desde lo educativo, pues queremos favorecer aprendizajes significativos, ¿sí? En lo social, al promover la inclusión de públicos diversos, en lo tecnológico, pues al utilizar herramientas accesibles y en cuanto al contexto, digamos, territorial, pues es como una oportunidad única porque posiciona a la ciudad de Santa Marta como, pues queremos que se posicione como un referente de innovación cultural en el Caribe, especialmente en este momento que está clave acá en la ciudad, que es la conmemoración de los 500 años. ¿Sí? Entonces, en todo este contexto, este proyecto lo que busca es rediseñar esa mediación museística mediante esas tecnologías inmersivas, fomentando como la participación activa, la accesibilidad y pues esa conexión con el legado Tairón. Acá tenemos pues los objetivos del proyecto, que en general pues fue desarrollar esta herramienta educativa para mejorar la experiencia del museo y permitir una mayor apropiación. Pero para lograrlo pues también tuvimos que ponernos unos objetivos específicos en los cuales empezamos como por caracterizar esas necesidades reales del público del museo, incluyendo niños, personas con discapacidad y turistas. Segundo, pues modelar las piezas arqueológicas, tratando de que fuera con una figura estética e histórica, ¿sí? También teniendo en cuenta, pues en el modelado, lo que íbamos a hacerlo para celulares de baja y media gama, entonces también allí tuvimos ese limitante, ¿no? De alguna manera, el tercero, desarrollar el entorno funcional en cuanto a la realidad virtual y la realidad aumentada. Y por último, pues estábamos en esa fase, luego ahorita estamos en esos dos puntos en el que vamos a evaluar ese impacto de estas experiencias, pues para medirlas en términos educativos, de accesibilidad y participación. Con ello, pues estamos buscando no solo innovar en esa mediación cultural, sino también generar una experiencia museística más inclusiva, ¿sí?, y conectada con el visitante. A nivel teórico, bueno, pues en este proyecto integramos 6, digamos, enfoques teóricos que combinan tecnología, educación y patrimonio, pues desde una mirada inclusiva, ¿no?
Entendemos entonces acá estas tecnologías de la realidad aumentada y la realidad virtual como unas herramientas emocionales y narrativas que son capaces de generar motivación y recuerdo. Segundo, pues abordamos el tema de las nuevas narrativas museales que buscan contar historias más cercanas y significativas en públicos diversos. Tercero, pues defendemos la democratización del patrimonio en el hecho de superar barreras físicas y sensoriales con tecnologías accesibles. Y aplicamos también el concepto de museología participativa, donde el visitante ya no solo observe, sino que también interprete y dialogue. Por último, nuestro enfoque en el diseño centrado en el usuario, pues es presente acá trabajando desde el inicio con perfiles reales, con niños, con personas con discapacidad, desde la co-creación, ¿no? También nos apoyamos en el concepto de pedagogía experiencial, valorando el aprendizaje activo y emocional. Bueno, entre algunos autores que respaldan todos estos enfoques que he mencionado, pues encontramos a Donald Norman, a David Cole, a Nina Simon, Fiona Cameron y Hopper Greenhill, entre otros. Ahora, bueno, continuamos acá con la metodología, un poquito para contarles del proyecto. Bueno, continuamos entonces. Dentro de la metodología, nuestro proyecto como tal adoptó un enfoque metodológico mixto, el cual buscó combinar lo que fue el design thinking con lo que fue el diseño centrado en el usuario. Esto pues nos permite tener un enfoque técnico mucho más claro. Para ello, nosotros lo que hicimos fue que nos basamos precisamente en tres puntos principales. En la fase de empatía, nos dedicamos a lo que fue la realización de entrevistas y crear fichas con 5 perfiles claves que nosotros íbamos a manejar, los cuales son niños, jóvenes, turistas, locales y personas con algún tipo de discapacidad, para definir lo que son los requisitos técnicos del proyecto. Posteriormente, pasamos a lo que fue el modelado tridimensional, en donde con el apoyo de un programa gratuito llamado Blender 3D, nosotros lo que buscamos fue seleccionar algunas de las piezas principales del museo y basados en ellas, realizar la digitalización en un entorno tridimensional. Después de ello, pasamos lo que fue ya a realizar su integración. La integración tecnológica nosotros la hicimos con ayuda del motor de desarrollo Unity 3D y un SDK de Vuforia para la parte de realidad aumentada. Con ello generamos dos sistemas. En realidad virtual, uno que fue precisamente el encargado de lo que fue salas inmersivas. Y en realidad aumentada, lo que hicimos fue para generar una sobreposición de contenido sobre imágenes o sobre lo que son las piezas dentro de las vitrinas. El siguiente, por favor. Profe, por favor. Eso, gracias. Listo. Después de ello, ¿qué fue lo que nosotros continuamos? Fuimos buscando lo que fue la integración de contenido real, contenido tridimensional. Como decíamos, esto lo hicimos con apoyo de Blender y de Unity 3D. En la presentación podemos ver precisamente algunos de estos ejemplos. En cuanto a lo que fue nuestra validación, buscamos hacer una validación técnica en la cual tuviésemos, como son dispositivos de baja y media gama, la carga sea de 3 minutos o menos, 3 segundos o menos, disculpen. Y pues eso son dentro de las cosas que nosotros estamos todavía implementando. ¿Qué nos falta de ahora en adelante? De ahora en adelante, lo que nos está haciendo falta a nosotros es ya empezar a hacer pruebas reales en un entorno de directo en el museo, en donde podamos nosotros obtener una mayor retroalimentación y con base en eso documentar nuevas pautas técnicas para la replicación de esto en otros museos como tal. ¿Listo? En conclusión, nosotros desde la parte tecnológica, lo que buscamos fue que la realidad virtual y la realidad aumentada superen como tal lo que es una interacción común. Esto por medio de un método más participativo del usuario, dándole mayor accesibilidad y mayor comprensión como tal. Un ejemplo de ello es que las piezas tienen audiodescripciones que acompañan su reproducción.
claves de ahora en adelante y que hemos tenido hasta el momento, cuestiones como el diseño centrado en el usuario, basado en un hardware económico o de gama media o gama baja. Esto debido a que no todos tenemos un hardware específico para esto y es importante que funcione en cualquier tipo de situación. Listo. Eso es, como decíamos, nuestros próximos pasos en realidad es finalizar la evaluación en un contexto real y documentar ya nuevas técnicas para la replicación de esto en otros museos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante su ponencia. Ahí comentaremos. Se acaba, invitamos ahora porque apareció José Luis Castro Zambrano de Ecuador. ¿Estás Hola, por ahí? hola, ¿me escuchas? Sí, Hola, ¿qué tal? Voy a prender mi cámara. A ver, puedes ¿qué tal? compartir. Sí, José Luis presenta desarrollo de marca y estrategia de comunicación de nuevos medios para el Archivo Histórico de Guayas, Ecuador. puedo Muy compartir, buenas ¿no? tardes. Un minuto. Aquí, ¿por qué no? Presentación desde la diapositiva actual. Exacto. Y voy acá y pongo compartir. Ah, ya, ok. Bueno, presentar este proyecto. Por ahora es en desarrollo de marca y estrategia de comunicación de nuevos medios para el Archivo Histórico del Guayas. Básicamente lo que hicimos fue trabajar, bueno, lo que realicé fue trabajar un rebrand visual que se adapte a las exigencias del diseño actualmente y de las instituciones culturales aquí en Ecuador, y obviamente que responda también de la parte comunicacional a una estrategia que sea coherente con las necesidades del público que asiste a este lugar. Bueno, para hablar un poco y dar un contexto del asunto, bueno, el Archivo Histórico del Guayas es una institución local, tiene ya aproximadamente 80 años instituida en Guayaquil y preserva documentos históricos que van desde la época colonial, ¿no? Textos desde el año 1500 hacia adelante, tiene fondos cartográficos, tiene fondos bibliográficos, tiene fondos manuscritos con importantes cartas y, y que son históricas y que relatan detalles del contexto histórico de la ciudad, ¿no? Y de lo que se conocía como la Gran Provincia Libre de Guayaquil, que corresponde a toda la zona costera de lo que hoy es Ecuador. Básicamente en los procesos del archivo recopila esta información, recolecta documentos tanto de personas que donan sus fotografías a la institución y que no pueden mantenerla en el tiempo, pues el archivo se encarga también de preservarlas, ¿no? Mantiene esta integridad de los documentos, se encarga en muchos casos de restaurar cierta información que no está eh, digamos, cuidada adecuadamente. Y lo siguiente, que es el proceso ya de comunicación, ¿no? Mucha de esta información se convierte en registro histórico de la ciudad y se puede, digamos, compartir para que no se pierda la memoria de la ciudadanía en torno a lo que la ciudad ha sido a lo largo del tiempo. Bueno, básicamente es lo que les acaba de conversar, ¿no? Destaca su fondo manuscrito, que contiene importantes documentos de la historia local, ¿no? Justamente uno de los más importantes son estos documentos judiciales de la masacre obrera que se dio en Guayaquil el 15 de noviembre del año 22. De hecho, tenemos un libro que es muy conocido y que es de caso, bueno, que se estudia mucho en la secundaria, que es Las cruces sobre el agua de Alfredo Pareja Díaz Canseco. Bueno, mucho de esa información el autor lo había extraído de este juicio. Tiene un fondo fotográfico con más de 5.000 documentos, placas de cristal, acetatos y bueno, y demás información que eh, no cabe ahora tocarla porque vamos a hablar un poco de la parte oh, perdón, si están viendo lo que les estoy mostrando, ¿no? Perdón. Solo se ve, Disculpa, ahora sí, disculpa, porque estabas en disculpa. una sola imagen. Sí, ok. Bueno, esto es algo de lo que le estaba hablando, ¿no? De la antigua provincia libre de Guayaquil, que corresponde a toda la zona costera de Ecuador. Eh, Más o menos las funciones que tiene el archivo hoy en día, ¿no?
prácticamente una oficina que queda en la zona norte de Guayaquil. Y bueno, es una, digamos, una entidad que no se ha modernizado, ¿no? Entre los grandes problemas que logré visibilizar es la baja visibilidad que tiene el archivo entre la comunidad, esa escasa asistencia pública, ¿no? Que limita solo a historiadores, investigadores, a gente que está muy relacionada con el tema. Y por otra parte, la ausencia de comunicación, de estrategias de comunicación que estén adaptadas a las realidades actuales, ¿no? Si bien el archivo tiene redes sociales, no manejaba una estrategia, digamos, coherente hacia los públicos con los que se manejaba, ¿no? E incluso me atrevo a decir que no había una estrategia coherente con los nuevos públicos, ¿no? Con la gente joven, que son las que ya no asiste a estos lugares. Bueno, el objetivo de este proyecto es diseñar una estrategia de comunicación y marca para el archivo histórico basada en un análisis de percepción de usuarios que permita fortalecer su identidad institucional y mejorar su imagen pública. Para fortalecer la identidad institucional del archivo histórico, se analizaron casos de archivos históricos a nivel mundial y que nos permita, digamos, adaptar esas prácticas al archivo local. Luego, para esto, creamos una identidad visual y una narrativa que se adapta a los nuevos medios, ¿no? Ya vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, estas son fotografías del archivo, del espacio. Obviamente, esta es la parte donde se reciben a las personas. En la parte interior, los fondos están resguardados, solo entra el archivero digamos, recoger el material que necesita el investigador o el historiador o el público. La necesidad de los cambios para este institución era la baja visibilidad del público limitado, había una poca interacción digital y el impacto, bueno, dificultaba esa democratización que debe haber hacia la ciudadanía con el acceso a la información. Bueno, y las razones para el cambio es adaptarlas a las nuevas tendencias para atraer públicos diversos y posicionarlo como un espacio dinámico y accesible. Y esto siempre basado en la pertinencia de construir una marca sólida que proyecte confianza, que proyecte ese sentido de pertenencia histórica y que refleje pues los valores de la institución sin perder la impronta del guayaquileño, ¿no? Que aún existe, que tratamos siempre de sacarla adelante. Entonces, para la metodología hicimos entrevistas a actores directos de la HG, ¿no? Del Archivo Histórico del Guayas, personalidades importantes y relacionadas, ¿no? Un exdirector, a la directora actual, a una experta en comunicación digital en temas culturales y a una experta en temas históricos, ¿no? Que nos dio un contexto bastante amplio de la historia del archivo y por qué el archivo es el archivo hoy en día y por qué el archivo tiene esa baja visibilidad. Se hizo un benchmarking para el tema de las redes sociales, para analizar el impacto digital de todos los archivos a nivel local, ¿no? Porque en Guayaquil contamos con este archivo y más nada, ¿no? Hay archivos privados de personalidades y de familias que han preservado su legado en archivos personales, pero no son públicos. Bueno, y el tema de la encuesta de usuarios de la HG, que decidimos limitarla a la percepción del público que asiste al archivo. ¿Y esto por qué? Porque para nosotros mucho más importante era que no se que no se pierda ese concepto que ya tenía esta marca que estaba posicionada y que lo notamos en las encuestas, en las encuestas que hicimos a los usuarios, ¿no? 50% tiene más de 45 años dentro del universo que realizamos, era de 300 y algo de personas, de acuerdo a la media de Guayaquil, 70% reside en Guayaquil, el 25% tiene entre 36 y 45 años. Eso es lo que nos lleva a determinar que el mayor público es público de edad adulta, incluso ya casi, me atrevo a decir, de entre 50 y 60 años, ¿no? 53% de estas personas no conocían las redes sociales de la HG y el 47% preferían contenidos con fotos históricas, el 81%, el 72% con publicaciones sobre historia local y el 70% preferían los documentos digitalizados cuando se ponían en redes sociales. El 68%, y esto fue un número importante, nos dijo que reconoce al actual identificador gráfico, al que tenía en ese momento, a este identificador gráfico que si bien lo vemos no responde a una exigencia gráfica pertinente a cuestiones de reproductibilidad y de comunicación, ¿no? Es bastante complejo.
Un 22% considera que la institución es una institución importante para preservar el patrimonio local y como áreas de mejora nos mencionaban en la encuesta que apostaban por la modernización digital y sugerían que se creen estrategias de comunicación que nos ayuden a atraer públicos jóvenes. Eso es lo más difícil, ¿no? Entonces, esto es lo que el estudio nos revela, que los usuarios demandan mayor dinamismo y accesibilidad en plataformas digitales y la percepción general indica que una estrategia de marca sólida complementada con narrativas transmedia nos podía ayudar a transformar la interacción con el público. La propuesta en sí, nos basamos en hacer un rebrand visual, 4 aristas, rebrand visual, programas educativos culturales, interacción digital y narrativas transmedia, ¿no? La implementación de una estrategia de narrativas transmedia. Para esto, bueno, hacemos un histórico de lo que era el archivo, la imagen del archivo histórico que comienza con esto, ¿no? Que era una ilustración de aquel director de su tiempo en el 97, el investigador, historiador José Antonio Gómez Iturralde. Y bueno, evoluciona esto que lo crea un trabajador del archivo, un archivero, que lo que hace es tomarle una foto a un candelabro y a un libro. Y claro, eso no responde a la exigencia actual, ¿no? Luego, algún diseñador gráfico pretendió digitalizar esto como un vector, bueno, y hubo un intento fallido de renovar marca y se hizo esto en el año 2020 que estuve trabajando en el equipo que hizo la revisión de este material y pues decidimos que no era pertinente hacer este cambio porque era muy brusco, ¿no? No tenía nada que ver con lo anterior. Entonces, para pasar a lo siguiente, para este rebrand visual lo que hicimos fue hablar sobre o considerar dos aspectos, ¿no? El primero, el valor acumulado de marca, ¿no? Esto se construye a lo largo del tiempo. Entonces, el valor acumulado de ese logotipo que ya estaba instaurado en la mente de los investigadores y de los historiadores no lo queríamos quitar, queríamos respetarlo. Entonces, la historia de la institución tenía que ser respetada y bueno, como ejemplo te puedo poner esto de Guinness, ¿no? Y algo que es también ese sentido de trayectoria histórica, ¿no? Que tiene una marca. En este caso, el ejemplo de la Universidad de Salamanca es bastante pertinente, cómo ellos lograron pasar de un logotipo bastante complejo a algo bastante simplificado sin perder la cantidad de símbolos que lo integraban en este conjunto. Entonces, basado en esto, la propuesta propone un restyling, ¿no? Un restyling que pasa de esto que es bastante complejo a algo mucho más sencillo de reproducir. E incluso el trabajo en el componente tipográfico, que lo que hace es, digamos, modernizar o usar la versión moderna de una tipografía que es bastante tradicional. El conjunto ya queda así, armado, ¿no? Entonces logramos redefinir, digamos, el estilo de la marca, pero sin perder la esencia de los componentes que la integraban, ¿no? Ya para la parte estratégica, se propuso a ellos generar un proyecto de educación patrimonial con instituciones educativas y culturales que se llama Guardianes de la Historia. Actualmente está ejecutándose, ya no forma parte de la investigación, del desarrollo. Bueno, y esto ha permitido que los estudiantes se puedan acercar al archivo, ¿no? Obviamente se hacen programas educativos y culturales donde se invita a los estudiantes de escuelas, colegios, instituciones a que puedan explorar los documentos históricos y que los puedan, digamos, palpar, ¿no? Estos juicios, estas cartas que son hermosas que tenía el comandante Eloy Alfaro, ¿no? El general Eloy Alfaro que le escribía a su esposa cartas de amor bellas, donde le narraba su amor y ver esa eh, conexión diferente con la historia, ¿no? Que la historia no solo lo que te cuentan en la escuela, sino que hay algo más allá. Eso es muy importante en este tipo de programas, ¿no? Eso es lo que buscamos resaltar. O el otro aspecto de la historia, que la historia no solo está en el internet, de donde vas a encontrar la vida de Eloy Alfaro, pero no vas a encontrar esas cartas de amor. Eso era lo bueno, ¿sabes? Ahora, a los que complementaban con éxito estos desafíos, pues les dan hoy en día una insignia, que es el guardián de la historia, ¿no? Los proponen como el guardián de la historia. Bueno, y este era el concepto del proyecto en su momento. Obviamente ya ha cambiado, no formo parte de eso, pero aquí está. Se implementó esto en una pantalla interactiva con el personaje del mes,
A través de un software, con un actor, lo que hacemos era que la gente podía interactuar dentro del archivo con esto de acá, donde José le Luis, preguntaban a este personaje todo el asunto del José tiempo. Luis, Sí, dime. que vaya cerrando, ya Sí, estamos. ya voy cerrando, ya falta poco. Súper. Bueno, el tema de las redes sociales, el tema del contenido en redes sociales también se mejoró. Y esta es la parte de estrategia transmedia, donde a través de códigos QR que están instalados en varios puntos importantes de la ciudad, la gente puede escanear el QR y te muestra una fotografía de cómo era ese lugar antiguamente, ¿no? Esto es importante. Y este es otro proyecto que está ahorita implementándose, que es la historia en el archivo, donde la gente ya puede subir sus fotografías históricas en esta web, ¿no? Entonces se hace un archivo colectivo, donde todas las personas pueden, los guayaquileños podemos subir nuestras fotografías históricas allí. Bueno, para ir cerrando, bueno, el HG tiene un gran potencial para convertirse en un referente cultural y educativo, y este rebranding adecuado sí aporta, de hecho, lo está haciendo a al desarrollo de esta marca y a su posicionamiento. No tengo más que decirte. Muchas gracias por escucharme. Un No, abrazo a todos desde Guayaquil. muchas gracias, José Luis. Es muy interesante porque en el fondo hay un valor o un proceso ético de por medio cuando uno trabaja en un rebranding de alguna institución, sobre todo cultural. Si no hay un cambio interno de apertura a público, después vamos a comentar eso, porque no es solamente el rebranding, sino que un cambio cultural interno dentro de una institución. Muchas gracias. Voy a invitar a María Margarita Ramírez. Ella es de Perú, Retrato de la Sociedad Peruana, 1919-1930. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Gracias. Más bien, si José Luis podría dejar de compartir. Sí, perdonen. No. No creo que debo decir cómo dejar. No sé, no puedo. Ah, disculpa. No sé cómo hacer. No me sale una opción de dejar de ¿No compartir, te ¿sabes? sale? Es abajo en el Ahí está. botón verde, la Ok, flechita ahí. ahí está. Perfecto. Gracias, muy amable. Ok, gracias. Bueno, voy a compartir entonces. Primero voy a hacer esto. La pantalla. Ok. ¿Se ve, no? Sí, Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Margarita Ramírez Jefferson. Y en esta edición del 16º Congreso Virtual de Enseñanza de Diseño, organizado por la Universidad de Palermo, vamos a presentar la página web Retrato de un País. Ok. Quiero ver si estoy. Ok. Esta es una plataforma digital que fue elaborada a lo largo de 2 años y luego de revisar alrededor de 3.500 imágenes, y que organiza una selección de imágenes gráficas que permiten explorar representaciones culturales a través de 4 dimensiones claves: espacios, lugares físicos o simbólicos donde se construye la identidad, como plazas, hogares y calles; grupos sociales, sujetos representados en las imágenes; prácticas, acciones o rituales que expresan cultura, como celebraciones, trabajo, protesta; y símbolos, elementos visuales que condensan significados como banderas, vestimentas o iconos religiosos. La página está conformada por una selección de caricaturas, ilustraciones publicitarias y reproducciones artísticas difundidas por los seminarios ilustrados Variedades en sus 644 volúmenes y Mundial en sus 557 volúmenes entre los años 1919 y 1930. Dicho periodo es conocido como el Oncenio de Leguía por la duración, que fueron 11 años de gobierno, y se caracterizó por impulsar el proyecto de modernización nacional
Patria Nueva. La construcción de un archivo visual no constituye únicamente una labor de preservación gráfica, sino que además una estrategia epistemológica para activar memorias culturales en el presente. En el marco de este proyecto, la curaduría permite articular una lectura crítica de los imaginarios sociales que han configurado y siguen configurando la identidad cultural peruana. El sitio web permite realizar búsquedas y apoyar procesos creativos, educativos y comunicacionales, especialmente en contextos donde la representación visual debe ser cuidadosa y culturalmente situada. Es decir, poder mirar hacia atrás para recuperar, proyectar y resignificar cómo se representa la identidad nacional a través de una selección de imágenes impresas que pueden ser interpretadas desde diversas perspectivas teóricas. Esto nos permitirá entender cómo se construyen visualmente los perfiles de algunos grupos sociales, como es el caso, por ejemplo, de mujeres rurales, jóvenes urbanas o comunidades indígenas. Consultar un recurso interactivo de este tipo puede favorecer el hacer representaciones menos estereotipadas, sobre todo en aquellas campañas sociales que buscan generar empatía y conciencia. Voy a entrar a la página web. En este momento voy a dejar de compartir para compartir la página web con ustedes. Ok, vamos a. Ok, esta es la página web. Como ustedes pueden ver, a la hora de entrar a la página tenemos aquí las 4 secciones o categorías, espacios, grupos sociales, políticas y símbolos. Y en la parte inferior hay 5 pestañas sobre el proyecto, cómo navegar, búsqueda, créditos y agradecimientos. Si entramos en cómo navegar, aquí nos ofrece justamente las 4 secciones o categorías que agrupan los 18 temas o subcategorías a través de las cuales se abordan representaciones simbólicas, históricas y paisajísticas, así como figuraciones de las prácticas y grupos sociales en diálogo con el imaginario modernidad que propuso el proyecto Patria Nueva. Estos temas pueden ser combinados libremente por los usuarios. Si vamos aquí a búsqueda, por ejemplo, podemos buscar de acuerdo a criterios o podemos entrar de frente acá a símbolos y aquí, si clicamos en la pantalla, vamos a encontrar todas las imágenes que presentan en su imagen algún elemento vinculado, por ejemplo, a los símbolos. Del mismo modo, podemos entrar una vez más a búsqueda y en búsqueda podemos combinar nosotros nuestra propia, por ejemplo, interés mujer y andino y entramos a buscar y van a aparecer todas las imágenes que tienen mujer o andino, un elemento andino vinculado, entre otras, ¿no? Entre otras subcategorías. Si pasamos el cursor sobre la imagen, se activan todas las categorías de las 18 subcategorías en las que está presente cada una de estas imágenes, ¿no? Además, si entramos en alguna de ellas, podemos ver la más grande y todas estas imágenes van acompañadas por una cita de José Carlos Mariátegui, un influyente pensador y periodista peruano que contribuyó con sus escritos en estas 2 revistas. Estas citas aparecen de manera aleatoria, no es que tengan que ver con la imagen directamente, y más bien contribuyen a ilustrar el contexto político, social y cultural de aquella época, ¿no?
él fue un escritor importante en estas dos revistas, y podemos encontrar entonces todo este tipo de representaciones. Esta herramienta interactiva entonces nos puede mostrar símbolos, o los textiles, o sombreros, flores, prácticas, como por ejemplo el trabajo colectivo o el cuidado familiar, y espacios como el mercado, el campo o las festividades, ¿no? Eventualmente también podríamos buscar, por ejemplo, una vez más la mujer, y podríamos vincularla a ciencia y tecnología y ver cómo es que se le vincula a la mujer, y un hallazgo interesante fue que se le vinculó con la tecnología, ¿no? Con las cámaras de fotos y con los automóviles, ¿no? En esa época estamos hablando comienzos del siglo XX. Bueno, y así podríamos buscar diferentes interacciones entre temas, entre dos temas, ¿no? Voy a dejar de compartir para regresar al PowerPoint que estaba acá. Ok. Ok, bueno, entonces voy a continuar. Podemos, a ver, acá está. En resumen, esta herramienta interactiva, Retrato de un País, ofrece una base visual y conceptual para diseñar campañas que respeten y reflejen la riqueza cultural peruana, una invitación a diseñar con empatía, conocimiento y compromiso social. El propósito es ofrecer una herramienta de análisis visual para investigadores, docentes y estudiantes interesados en el estudio de la cultura, el diseño y la comunicación, y promover una lectura crítica de los imaginarios sociales que circulan en los medios y los espacios públicos a través de las imágenes. En este caso, las imágenes recolectadas revelan vínculos entre modernidad, extranjería, masculinidad, clase media y exclusión indígena. Por otro lado, el presidente Leguía es una figura recurrente asociada al progreso, la política y la vida cultural. Del mismo modo, conviven discursos modernizadores, criollistas, indigenistas y coloniales. El indigenismo aparece idealizado, evitando representar los conflictos sociales del mundo andino. Bueno, para concluir, podemos decir que crear una página web que reúna imágenes del pasado para que cualquier persona interesada en el devenir gráfico pueda acceder de forma práctica y asequible a explorar, analizar e interpretar estas imágenes, en este caso, testigos figurados de una parte de la historia visual peruana, es una forma de activar la memoria gráfica como herramienta crítica. Además, en contextos donde la violencia simbólica sigue operando a través de los discursos visuales, esta herramienta permite tener una mirada crítica y resistir desde la representación, lo gráfico y lo cotidiano. Creemos que al resignificar estas representaciones en campañas contemporáneas, de alguna manera las transformamos en lenguajes de resistencia, de identidad y de futuro. Porque el diseño no solo mira hacia adelante, también dialoga con lo que fuimos para construir lo que podemos ser. Bueno, muchas gracias, y este es el QR de la página. Los invito a todos a revisarla y a que jueguen un poco con las imágenes y las categorías. No, muchas gracias, María Margarita. Qué interesante el proyecto. Y es interesante porque a nosotros nos atraviesan los mismos imaginarios colectivos que ganas de hacer una investigación como regional de esos imaginarios colectivos, porque hay muchas referencias que nos cruzan. Exacto. Muy Gracias. interesante. Voy a invitar a Renata Sousa. Renata, ¿estás por ahí? A ver.
Hola. Olá. Puedes intentar compartir. Ella nos va a compartir una presentación. Voy a decirlo en portugués. No hablo portugués. Os emojis na cultura visual. ¿Por qué estudiar emojis? Bienvenida. Vocês veem? Sí, ahí se Está ve. compartilhado? Vê? Sí. Então, eu sou Renata de Souza, sou da Bahia, aqui do Brasil, estudo na Universidade Estadual de Feira de Santana, no programa de pós-graduação em Desenho, Cultura e Interatividade, e é um prazer estar aqui com vocês apresentando um pouco da minha pesquisa. Eu agradeço a oportunidade. Eu não estou conseguindo passar. Deixa eu ver aqui. Não, estou. Consegui. O tema da minha pesquisa, desse artigo, se chama A Linguagem Magética dos Emojis como expressão simbólica na cultura visual da era digital contemporânea. Eu pesquiso os emojis porque ele é algo que está na ponta dos dedos das crianças, dos jovens, dos adolescentes nessa sociedade, e eles não só são figurinhas que nos fazem nos mostrar tristes ou felizes. Eles podem representar a identidade, o mercado, o marketing, a política na era digital. O título deste artigo é Os emojis na sociedade, na cultura visual, e então eu trago uma pergunta, né? Por que estudar os emojis? E aí eu quero lhes dizer que eles ajudam a dizer quem nós somos, né? No mundo online. Eles funcionam como ferramentas que constroem as nossas identidades, então escolher um emoji sinaliza o seu humor, o momento que você está vivendo, as suas crenças, né? Sinaliza um monte de características sobre as pessoas. Então, ele demonstra rapidamente o que um texto, rapidamente o que precisaria de um texto enorme para se dizer. Então, ele é considerado como atalhos. O meu objeto de estudo é o emoji, e ele surgiu eu justifico essa escolha do tempo da adolescência, né? Quando eu era muito ligada às tecnologias e existiam na minha adolescência os emoticons. Quem é da época de 1982 lembram que eram sinais de pontuação que fazíamos, por exemplo, 2 pontos e um parêntese significava um sorriso. É só em 1999 que surgem os emojis, esses ícones, né, digitais, expressando emoções, objetos, lugares, ações, linguagem visual. E surgem também outras atualizações. Em 2015, quando vários debates e críticas eh, sobrepõe, né, a sociedade, porque como eles são símbolos japoneses, mas que tomou uma proporção muito grande, universal, eles tinham cores só amarelas, e em 2015, depois de muitos debates e discussões, ele começa a fazer uma inclusão, criando novos tons de pele. O problema dessa pesquisa é como os emojis, enquanto pictogramas digitais, atualizam práticas visuais ancestrais e influenciam os modos de expressar emoções, construir narrativas e vínculos na sociedade digital. Então, o nosso objetivo geral é compreender os emojis como linguagem visual contemporânea, reconhecendo sua origem simbólica e o seu papel na comunicação digital cotidiana na contemporaneidade. Como objetivo específico, nós traçamos um caminho que foi, primeiro, investigar os marcos históricos da linguagem magética, a pré-história, a antiguidade, a era digital, e esses não foram períodos escolhidos de forma aleatória. Eles não são lineares, mas eles são momentos decisivos, né? A pré-história que marcou o surgimento do meio primitivo de expressão, a antiguidade que sistematizou signos visuais, né, como os pictogramas, a escrita cuneiforme e os hierógrafos, e também, por fim, a era digital, que é quando surgem essas práticas simbólicas e visuais nas plataformas de interação.
Um segundo objetivo que cumpre este artigo é relacionar os emojis com essas formas ancestrais de representação, porque desde a pré-história até os dias atuais, os seres humanos eles recorrem às representações visuais como meio de comunicação, seja para expressar necessidades, emoções, né? Desde os primórdios, o homem se serve da imagem do desenho para se comunicar. As pinturas rupestres, por exemplo, desempenham uma função que ia além de mera reprodução do real, assumindo um papel simbólico e ritualístico. E, por fim, o outro objetivo específico era analisar a presença e o papel simbólico dos emojis na cultura visual contemporânea, como foco em sua função na mediação das emoções e vínculos sociais. Nesse sentido, os emojis eles representam uma forma contemporânea de comunicação imagética, que sintetiza emoções e interações de maneira visual. A nossa metodologia de pesquisa teve caráter qualitativo, fundamentada em Minayo, 1992, que compreende essa abordagem como voltada à análise de significados que o sujeito atribui às suas práticas, às suas linguagens e às suas experiências. Então, trabalhamos com análise histórica comparada, nesses períodos já ditos, a interpretação cultural de ícones visuais e estudos de exemplos midiáticos, como a campanha da Coca-Cola, que colocaram emojis para atrair os jovens, e o filme Emoji, o filme de 2017, do diretor Tony Landis, que tem um protagonista chamado Gene, que mora numa cidade chamada Testópolis, e lá todos os emojis deveriam ter só uma função, só uma reação. E Gene é tido como um emoji defeituoso por expressar diversas emoções. Então, mostra, né, a universalidade desses símbolos. Como ponto de luz, eu trago aqui algumas respostas de alguns autores que explicam, né, por que estudar os emojis. Então, Mizoef diz que nós vivemos naquilo que podemos chamar a sociedade contemporânea digital, um tempo marcado pela abundância de imagens, pela velocidade das interações e pela fusão entre comunicação e tecnologia. Nesse cenário, os emojis eles se tornam protagonistas. Para compreendê-los, é preciso voltar à origem da comunicação visual, os pictogramas. E para Haroldo Campos, os pictogramas são signos de comunicação visual gráficos e sem valor fonético, de natureza icônica, figurativa e de função sinalética, ou seja, ícones ou símbolos usados para informações, né, essenciais de maneira universal. Glaucio Moura afirma que essas representações elas conseguem transmitir mensagens de forma direta, objetiva e intercultural. O Stuart House, ele diz que a linguagem molda os pensamentos e as críticas das relações sociais. Para Arheim, ele fala sobre o impacto emocional das imagens, explicando como as cores e formas ativam sentimentos distintos. Tons quentes transmitem alegria, frios transmitem tristeza. Tukler, ele alerta para os efeitos colaterais das imagens felizes nas redes sociais, muitas vezes idealizadas, que podem gerar frustrações e baixa estima e angústia. Já Moreno e Vasquez, 2020, ele afirma que os emojis eles transmitem significados e emoções que despertam sentimentos de felicidade e satisfação quando eles são aplicados estrategicamente. Nos resultados, nós podemos afirmar que os emojis eles atuam como mediadores afetivos e identitários, transmitem emoções de forma rápida e translinguística, além de, nas considerações finais, nós trazemos um resumo, né, geral que diz que estudar os emojis é compreender como a linguagem imagética ancestral permanece ativa na cultura digital contemporânea. Nesses pequenos símbolos condensam o paradoxo da era digital, a velocidade da informação e a fragilidade dos vínculos, né, intensificado pelas expressões e a superficialidade dos gestos, conectividade e o isolamento. Eles são operadores de sentido e sua análise nos ajuda a compreender como vemos, como sentimos e como nós nos representamos hoje. Aqui estão as minhas referências e eu agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Muchas gracias, Renata. Ahora vamos a pasar al arte rupestre. Nos vamos a ir
a 500 años o 600 años más atrás, pero tiene que ver con la síntesis visual. Pero es interesante cómo seguimos atravesados por estos imaginarios colectivos y cómo nos estamos comunicando hoy día con emojis, que tenemos menos vocabulario y más emojis. ¿Puedes dejar de compartir, Renata? Gracias. A continuación, les voy a compartir una investigación. Ahí se ve, ¿no es cierto? Como les comentaba, yo trabajo en arqueología y patrimonio. Específicamente trabajo con arte rupestre en equipos de investigación arqueológica y les voy a comentar un poco de lo que estoy investigando en este minuto, que estoy trabajando para la comunidad indígena quichua de Quipisca. Este es un proyecto interesante porque nace de la misma comunidad, se enlaza un poco a la primera presentación que hizo Lorena Alarcón, donde la propia comunidad llama a científicos. Ellos son de alguna manera los mandantes y llaman a una diseñadora que soy yo y a un grupo de antropólogos para que les generen un catálogo de su repertorio visual en torno al arte rupestre que tienen en la zona. Ellos tienen, bueno, el arte rupestre, lo vimos un poco en la presentación anterior, se divide en geoglifos, grabados en piedra y pinturas. Lo que tiene esta comunidad es geoglifos y grabados. Dentro se clasifican en distintas... Perdón, esta no es la presentación. Esta no es... Perdón. Denme un minuto, porque no es la final. No lo puedo creer, pero bueno, pasa. Esta comunidad y formamos, o sea, lo que hicimos con ellos es crear un fondo de... Ahí lo estoy abriendo. Un fondo de investigación. Lo postulamos al Fondo Nacional de Investigación y se lo ganó la comunidad y yo soy la investigadora a cargo. Voy a seguir con él. No lo puedo creer. Y eso que la... Ya. No. Bueno, voy a seguir con la misma presentación. No, no está desaparecido. A ver. Ya. Voy a seguir con la misma. Si bien no es la última, pero nos sirve. Este es el tipo de figuras que se encuentran en el arte rupestre en general. La comunidad de Quipisca pertenecía antiguamente, que nos vinculamos a Perú, antes de la Guerra del Pacífico, a Arequipa. Por lo tanto, todos los archivos de esta localidad se encuentran en los arzobispados de Arequipa. Dentro del proceso de investigación, nosotros tenemos un lado visual que corresponde al diseño, a la semiótica, y se investiga también las materialidades con que están hechos estos dibujos. Y en el fondo el objetivo general de esta investigación es dar a conocer y difundir el patrimonio que tiene esta zona desde una sistematización desde el diseño y desde la perspectiva de la comunidad con una visión territorial y también arqueológica. Por lo tanto, las etapas del proyecto son reuniones con la comunidad para conocer y dar a entender cómo se registra el arte rupestre, que es bastante artesanal,
el dibujo en terreno, fotografía, los reconocimientos de los geoglifos y crear una base de datos de tipologías. Esta es la metodología de dibujo en terreno. Se crean sistemas porque en el fondo se trabaja a pleno sol, con materiales a pleno sol y mugre, digamos, suciedad. Por lo tanto, se trabaja con papeles no blancos porque uno se quema al sol. Estamos en el desierto de Atacama, a 2.500 metros de altura. Por lo tanto, el papel se genera una pantalla lumínica. Se registran las formas, los colores, se camina mucho. Primero en los equipos se trabaja en la prospección, en la identificación, en la numeración de los dibujos y después en una cuadrícula para poder copiar. La verdad que somos es un equipo de muy buenos copistas de dibujos. Se trabaja a lápiz mina, se registran los colores. Después, la segunda etapa de este proyecto es la sistematización y vectorización de los dibujos. Esto es muy importante porque estos dibujos van a formar el catálogo visual de esta comunidad para su uso en transferencias de proyectos de artesanía, turismo, sistemas de señalización o cualquier objeto que quisieran ocuparlo. De alguna manera este es el proceso: la fotografía, el dibujo a mano y luego el dibujo vectorizado, después una categorización de todas las figuras registradas para ver qué prepondera en el lugar, la categorización de los animales, la categorización de dibujos abstractos o geométricos y luego en la tercera etapa este cruce con investigación documental, bibliográfica, para poder generar una configuración de estilos de la zona y luego un trabajo importante con la comunidad para identificar los relatos de pertenencia en torno al arte rupestre de la zona. ¿Qué ven ellos? Porque si bien es un trabajo, o sea, son dibujos que tienen más de 500 años, no tenemos acceso a los autores preliminares, pero sí tenemos al imaginario colectivo en torno a esas imágenes. De alguna manera son las categorizaciones que se ocupan para identificar a las figuras y pertenecientes al mundo antropomorfo, cómo se clasifican, gestos, movimientos, lo mismo las variables zoomorfas en el mundo animal, si son estáticos, si tienen dirección, movimiento, extremidades. Y después esta búsqueda de las relaciones formales. Quipisca está aquí, al norte, cerca de Iquique, por lo tanto tiene una relación de vínculo de tránsito con Bolivia, con el noroeste de Argentina y con el sur de San Pedro de Atacama y por supuesto con el norte, con el sur del Perú. Por lo tanto, las imágenes se encuentran, digamos, con un tráfico o circulación de imágenes que también existía en el periodo prehispánico. Si vimos el trabajo del registro peruano, estas imágenes de circulación casi colonial o del siglo XX, ya en la prehispania, o sea, en el periodo prehispánico, las imágenes también circulaban, había esta globalización de imágenes, y es interesante cuando uno establece estos contactos visuales. Bueno, aquí hay una línea de tiempo de las imágenes, donde se podrían situar en los periodos definidos por la arqueología: arcaico, intermedio tardío, o periodo incaico, o se le dice también imperio, para poderlo situar en el tiempo. Hay una ficha de campo, se registra también la técnica con que están hechos el arte rupestre, en este caso los piqueteados, para poder inferir qué tipo de herramientas se pueden ocupar. Si uno empieza a mirar, hay distintas herramientas, por lo tanto hay distintos tiempos de trabajo del artista visual.
las profundidades de los surcos, la tipología de las piedras en que están hechas, para después todo este trabajo de registro, volcarlo en una publicación para la difusión de esta zona, para uso turístico, artesanal y también de difusión interno de la comunidad. Y tiene, bueno, muchas actividades de transferencia, como les decía antes, la sección de cómo se dibuja. Trabajamos con ya se hizo el proceso de registro. Ya trabajamos con la comunidad en términos de mostrarle y trabajar con ellos en el registro en terreno. En septiembre vamos a trabajar los relatos de pertenencia y vinculación con el arte rupestre. Y después en enero hacemos el taller de transferencia y diseño para la utilización de toda esta figura en términos de diseño para productos artesanales y visuales. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Y pueden prender sus cámaras y volvemos a iniciar la ronda de preguntas. No sé si tienen preguntas entre los expositores. Si no, inicio yo con las preguntas. Voy a partir con Lorena sobre este proceso de trabajar con la comunidad y con un proyecto arqueológico en términos, porque me imagino por lo que mostraste, hay un museo de sitio. O sea, por lo tanto, está el museo arqueológico y el museo de sitio. Y la comunidad. Perdóname, es el mismo museo, solo hay un museo que es el museo, el arqueológico. Y justamente, pues lo que busca, bueno, más allá de el laboratorio que les mostré, la tesis que estoy haciendo, ya donde se aborda el trabajo con la comunidad, es justo repensar algunos dispositivos museográficos para horizontalizar justo esa construcción de narrativas, porque este museo tiene mucha visibilidad a nivel departamental, pero las comunidades que habitan el territorio donde también hubo asentamientos, como lo que les comentaba, las mujeres que salvaguardan el arte rupestre muisca en una de las veredas cercanas al museo, esas voces se ven invisibilizadas. Entonces, quedan como unas narrativas comunitarias que no tienen la misma, digamos, llamarlo así como jerarquía que tiene el museo. Entonces, este punto de partida, que fue lo que les mostré, ese reconocimiento del interior, nos permitió, por ejemplo, encontrar que de los 32 actores o agentes del escenario cultural con el que convive el museo, en ningún momento apareció la comunidad. Era todo menos la comunidad. Entonces, allí, este trabajo que les mostré fue como el punto de partida, consolidar lo que uno observa como parte del territorio para poder hacer ya otros trabajos en conjunto con la comunidad que ya hice posteriormente. No, es muy interesante. Claro, en el caso del proyecto que yo estoy trabajando, es la comunidad la que va a generar el relato y es la comunidad la que posteriormente va a ser un museo. Entonces, parte desde otro mandante que es muy interesante porque no es vertical, sino que es un trabajo muy horizontal. Sí, tú estás, siento yo, como en el paso adelante, porque ellas también, este colectivo de mujeres, justo quieren buscar esa forma de mostrar, de tener una voz visible. Y la mejor forma es crear el museo, ¿no? Para que tengan un poco más de paridad en la voz. Pero todavía se está como haciendo unos primeros acercamientos. Todavía no. No, es difícil, o sea, no sé si hay alguien que también trabaje con comunidades, no es fácil, no es tan fácil porque en el fondo se tienen que poner de acuerdo ellos mismos. Esta es una comunidad muy organizada, por lo tanto ha sido muy fácil trabajar con ellos, pero en otras experiencias que yo he tenido no es tan fácil. Aquí hay unos problemas muy puntuales porque varios de
rocas que tienen los grabados están en terrenos privados. Entonces ellas hacen, por ejemplo, algunas rutas con grupos, pero han tenido problemas con la comunidad, problemas sociales fuertes, justo por eso, porque las personas privatizan ese patrimonio. No, es complejo, súper complejo. Gracias. Quería preguntarle a María Margarita. Este proyecto nace desde la universidad, es un proyecto concursable. ¿Cómo se financia una web? Porque, claro, a veces uno hace estos proyectos, pero tienen una sostenibilidad a mediano plazo porque se tienen que seguir alimentando. Sí, efectivamente, bueno, yo soy de la Universidad Católica del Perú y ahí anualmente hay una convocatoria para concursos de investigación y de investigación creación y de creación. Este proyecto, que era hacer una página web de estas imágenes que circularon en dos importantes revistas de la época, que es como decir la web hoy día, ¿no? Por donde circulaba todo, son revistas ilustradas, Variedades y Mundial. Postulamos para un proyecto de investigación-creación, es decir, haces toda la investigación y los, digamos, resultados o el análisis lo hace las personas interactuando con el proyecto, ¿no? O sea, son abiertos. Más allá de lo que tú puedas haber hallado o analizado, ¿no? De hecho, esto después se publicó en un artículo, ¿no? Con los hallazgos que nosotros encontramos, pero el proyecto en sí es esta página web, ¿no? Que se puede visitar, que está en circulación y que fue auspiciada en su totalidad por la universidad a partir de este concurso, ¿no? Son concursos anuales, en fin, salió elegido Sí. y desde el año pasado, bueno, el año pasado lo hemos terminado en septiembre, octubre. Fue un trabajo colectivo, fuimos un grupo de 3, 4 personas y bueno, era registrar las imágenes, agruparlas, crear las categorías. Primero teníamos como 101 categorías hasta que terminamos, bueno, ya con 18, que las agrupamos, bueno, en 4 grandes. Y hubo algunos hallazgos importantes, por ejemplo, la selva no aparecía. No, los discursos velados es muy interesante. Sí. Sí. Y por otro lado, teníamos la categoría hombre que desapareció porque todos eran hombres. Ya. O la selva no existía y el otro, la presencia masculina era tal Ex- que incluso las caricaturas eran hombres vestidos de mujeres y la mayoría de las mujeres aparecen vinculadas a cualidades etéreas, ¿no? O utópicas como la libertad, la patria. Entonces es bien interesante porque por un lado en la publicidad las mujeres son más bien europeas y por el lado nacional, o son hombres disfrazados de mujeres o son mujeres que no existen, que son una abstracción, un concepto, ¿no? Entonces, bueno, y sí, ahí está, sigo trabajando. Bueno, se vuelve pues, como una cantera, ¿no? No, De es maravilloso. posibilidades, de posibilidades. Sí, gracias No, por la maravilloso. pregunta. No, yo trabajé en un proyecto, voy a hablar súper autorreferente, pero trabajé en un proyecto de publicidad, no, de etiquetas de Ujú. 1897 hasta 1945 de confites. Y Ah, hay un mira, cruce visual interesante. común. Es súper interesante porque los cruces visuales y los discursos visuales son muy parecidos, Claro. porque claro, la influencia colonizadora o colonialista Ajá. nos Ujú. atraviesa a todos, por lo tanto,
Sí, Podríamos sí, de hacer un hecho, cruce Perú, Chile, o sea, porque es tan interesante porque como se van sí, repitiendo los discursos visuales, pero con un rasgo local mínimo, pero mínimo. tiene, Sí, lo sí. tiene. Sí, justo mi tesis doctoral fue solo publicidades de esa época y cómo se vinculaban con el discurso modernizador Patria Nueva, ¿no? De ahí sale, de ahí ha ido saliendo, como tengo todas las revistas en casa. No, maravilloso. Sí. Tengo una pregunta para José Luis Castro. ¿Dónde estarás o no? José Luis está, pero parece que no está. ¿Y Diana estará o no? Eres... Sí, Ah, no. acá estoy, acá estoy. ¿Cómo fue? Porque ustedes trabajaron con alumnos de pregrado en la digitalización, o sea, alumnos de pregrado que llevan los equipos para la digitalización en el museo. ¿Cómo Eh, es la dinámica, relación museo-alumnos y trabajo académico? Porque están insertos dentro de un periodo académico semestral o exacto. tal. Bueno, acá trabajamos con semilleros de investigación, o sea, Ah, tenemos ya, dentro perfecto. del programa de diseño gráfico, que pues es como el área que hemos trabajado, dentro del programa de diseño gráfico trabajamos con estudiantes de pregrado de diferentes niveles. Buscamos en esto también, hay una figura en mi universidad que es la de las prácticas. Entonces ellos pueden avalar sus prácticas trabajando en colaboración con proyectos de investigación. Entonces, siempre se trata de que esa dinámica pues parta de la academia, de la educación, o sea, como de se vincule en lo académico, pero también que ellos puedan hacer un resultado práctico. Entonces, en ese apoyo, pues el museo también nos ha apoyado mucho, el Museo del Oro, facilitándonos de pronto como las imágenes, las fotografías, han habido ahí como, bueno, cosas buenas y malas porque tampoco hay el acceso total a tomar fotografías de, pues, de todas las vistas en las piezas arqueológicas. Hay piezas que solo dependemos, digamos, de la fotografía que nos brinda el museo, ¿no? Pero no está por todos los ángulos, o sea, no se puede hacer ese trabajo fotográfico. Y sin embargo, los estudiantes pues trabajaban con base a una pieza, la información que teníamos, la ficha, también los audios, muchos los hemos trabajado incluso con inteligencia artificial, ¿no? Apoyándonos también en estas herramientas para desarrollar como ese guión. Los chicos, pues cada uno apoyó de alguna manera con las piezas, investigaba como su pieza, la que iba a diseñar, la que iba a trabajar, la iba modelando. Y también con la ayuda de acá, pues, del profe, que también es estudiante de ingeniería de sistemas, nos íbamos apoyando como en ese diseño ya de agrupar todas estas piezas, llevarlas a un programa como Unity o como el de realidad virtual para empezar a trabajar. Pero sí ha sido un proceso como de un año o dos, donde digamos, los chicos siguen perteneciendo al semillero hasta que se gradúan, ¿no? Entonces es un proyecto que va creciendo y donde otros se van vinculando, ¿no? Entonces ya entran a otras etapas del proyecto cuando llegan Claro, porque a se va apoyarnos. renovando el grupo de alumnos Se va también. renovando. Sí, Sí. el grupo se va renovando, algunos permanecen un año y ya pues se gradúan, entonces ya pues vienen otros chicos como a apoyar de pronto el proceso, ya llevamos como, llevamos más o menos 6 meses, esperamos ya en estos otros 6 meses pues refinar el prototipo, ¿no? Mejorarlo, ya hacer las pruebas dentro del museo para ver como toda la usabilidad y pues nada, llegar a desarrollarlo mucho más, ¿no? Porque sí, como lo que tú decías, la financiación, todo ha sido pues con equipos de los estudiantes, de los maestros, ¿no? Entonces, trabajamos como con ese ánimo, ¿no? De presentarnos de pronto después ya con esto refinado a una convocatoria ya más de desarrollo para poder implementarlo en otros museos, ¿no? Que pueda ser más fácil. No, muy interesante, porque desde la arqueología ya se está haciendo, por lo menos acá en Chile, los trabajos de digitalización y renderización con Blender, casi hasta en arte rupestre. Todavía no llegan a la imagen, digamos, a la escala del dibujo, pero sí a los contextos del sitio y a las piezas.
Ay, qué chévere, Sí, interesante. es muy interesante eh, cómo la tecnología nos atraviesa a todos y a todas, pero en el fondo igual genera o sea, una accesibilidad a las piezas que uno no tiene. O sea, gracias al sistema digital podemos tener esa página web de imágenes de Lima, o nosotros tenemos varias colectivas también, pero todavía no llegamos al Tresauro 3D digital, en Que términos sería de... interesante, Sería sí. súper interesante, porque uno cuando va al museo solo ve una parte De todo del, lo que hay. del Imagínate, objeto. acá hay más de 500 piezas y algunas no están expuestas todavía en el museo, o sea, están allá contenidas que pues al museo le debería interesar presentarlas, bien sea como de esa forma digital, ¿no? Accesible para que pues que igual los niños, ¿no? Tienen como esa experiencia también, los jóvenes como que ven la pieza así, ¿no? Pues es más chévere ponerse las gafas y verla, tener como la experiencia, ¿no? De la realidad virtual. No, Se hace muy interesante las ponencias. Y bueno, si no hay interesante. más tienen comentarios, preguntas, si quieren intercambiar, dejar sus correos. Sí, yo voy a dejar por ahí mi correo. Para Y que... Sí, muy interesantes todas las ponencias. Felicitaciones a todos también. Muchas gracias por la invitación. no, muy interesante. Así que felicitaciones, muy buenos los proyectos. Vamos a dejar acá. Sí, bueno, y los invito a seguir porque la semana termina mañana, no, termina el primero, así que todavía hay muchas cosas por ver, muchas comisiones por revisar, muchos cuadernos, no sé si han participado en los cuadernos de Palermo, que es una instancia muy interesante para publicar, así que quedan invitados a revisarlas. Los cuadernos son 25 líneas, por lo tanto, muchos de sus proyectos caben dentro de estas líneas. Así que muchas gracias a todas y a todos y nos veremos en un próximo encuentro, ya sea virtual o físico en Buenos Aires. Ok, Bueno, gracias. Muchas Hasta muchas gracias. luego. gracias a Chao. todos. Saludos. Gracias por la Gracias. Muchas invitación. gracias. Saludos. Voy a salir.